Un día como hoy, 15 de junio, en el año 1869, se firmaba el Pacto Federal Castellano. Republicanos de las 17 provincias castellanas se juntaron en Valladolid con el objetivo de crear la Federación Castellana, constituida por los estados federados de Castilla la Vieja, Ávila, Burgos, Logroño, León, Palencia, Santander, Segovia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora, y de Castilla la Nueva, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo, creando así una estructura nacional con soberanía e identidad propias. Por eso hoy vamos a dedicar esta videocharla conmemorando el 151 aniversario al Pacto Federal Castellano, donde hablaremos de su origen e historia. La firma del pacto se da en un contexto de gran innovación y efervescencia política, el sexenio democrático o sexenio revolucionario. Este da comienzo cuando la crisis institucional del régimen monárquico de Isabel II, que se ve totalmente deslegitimado dada su inoperancia y corrupción, se suma a la económica, provocando a su vez una crisis de subsistencia por la subida del precio del pan. Isabel II se vio entonces forzada a abandonar el país ante la creciente presión popular y militar en septiembre de 1868. Desde ese momento y hasta la restauración borbónica en 1874 se suceden un buen número de giros políticos, que incluyen el breve reinado de Amadeo de Saboya y la Primera República, que fue desde 1873 hasta 1874. Es en este contexto en el que nace y desarrolla su actividad el Partido Republicano Federal. Este partido estaba cimentado en tres ideas principales: la defensa de un modelo republicano al que equiparaban plenamente con la democracia, el federalismo con la construcción de propuestas político-administrativas partiendo desde la base, municipio, provincia, estado, y el laicismo, propugnando la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado. Entonces existían también más demandas compartidas por una mayoría de los republicanos, como la eliminación del sistema de quintas, que es el reclutamiento militar forzoso, el liberalismo o internacionalismo, el sufragio universal masculino, el abrazo de la ciencia, el abolicionismo de la esclavitud y la pena de muerte, etc. Aunque fueron numerosos los obreros que integraron el partido, que defendieron por primera vez la socialización de los medios de producción, fueron personajes extraídos de las profesiones liberales, firmes defensores de la propiedad privada, quienes lo dirigieron. En cualquier caso, el Partido Republicano Federal fue la organización política de cierto peso que desarrolló las propuestas más transformadoras al inicio del sexenio revolucionario. Comenzaban a llegar al Estado, aún de una manera débil, los ecos de las propuestas socialistas y anarquistas, y la visión de clase comenzaría a impregnar la orientación ideológica de parte del republicanismo, constituyéndose el PSOE y la UGT años más tarde. Serían los pactos federales la propuesta del movimiento republicano progresista en cuanto a la organización territorial, política e institucional. Fueron inicialmente 5, siendo el primero el de Tortosa, que reunió a los territorios de la antigua Corona de Aragón, Valencia, Baleares, Aragón y Cataluña, seguido por el de Córdoba para Andalucía, Murcia y Extremadura, Valladolid para los territorios castellanos, Eibar, Vasco-Navarro y Coruña, Galicia y Asturias. Hubo además un pacto global firmado en Madrid que pretendía supervisar y garantizar la coordinación entre los 5 espacios federados. En cuanto al desarrollo del pacto, a lo largo del sexenio revolucionario, los federales de Castilla la Vieja se esforzaron por configurar la región como un ente políticamente autónomo mediante pactos entre las diversas provincias que la integran, en base a los propósitos de Pi Margall de reestructurar políticamente el Estado dentro de un esquema federativo. En junio de 1869 firmaron el Pacto de Valladolid, como un intento de dar al partido y al Estado una nueva organización, más descentralizada, y en el verano de 1873 se desarrollan las bases del Pacto Federal Castellano, como paso previo a la constitución del Estado de Castilla la Vieja.
El primero de estos episodios federalistas, que tiene lugar en el mes de junio de 1869 y se concreta en el Pacto de Valladolid, por el que las 17 provincias deciden formar la Confederación Castellana. El pacto vino precedido el día 13 por una asamblea de representantes de las provincias que delegó en una comisión la confección de las bases de la Confederación y por una gran manifestación en la que participaron miles de republicanos por el centro de Valladolid, en la que tomaron parte las comitivas de las diferentes provincias que habían acudido allí para debatir y preparar el documento. En el texto se puntualizó que cualquier ataque a los derechos de la ciudadanía castellana sería motivo legítimo para una insurrección en caso de no funcionar los medios legales. Los firmantes del pacto fueron algunos de los más destacados representantes del Partido Republicano Federal de las provincias afectadas. Entre ellos estaba el escritor Pablo Correa, firmante por Cuenca, autor de la primera traducción al castellano del Capital de Karl Marx, o el sacerdote toledano Norberto García Roco, simbolizando que el laicismo no estaba reñido con las creencias religiosas individuales. La Federación Castellana se distribuyó en diferentes órganos. En primer lugar, la Asamblea, que tuvo como representante a José María Orense y como vicepresidentes a Villanueva y Terán. Y en segundo lugar, la Junta Provisional Federal Castellana. Se conoce también la existencia de una Junta Provisional del Estado Federal de Castilla la Vieja, constituida previamente a la firma del pacto por parte de los 11 representantes de las provincias. Implícitamente hubo de constituirse el Estado homólogo de Castilla la Nueva. Dicho Estado tuvo como capital a Valladolid y su junta directiva estuvo presidida por un destacado republicano local, Lucas de Guerra, que convocó a sus diversos integrantes a una reunión con el objetivo de nombrar varios delegados para que junto a los otros estados, junto a los de otros estados, firmasen el Pacto Nacional el 30 de junio y a continuación tomasen las riendas del partido. En la primavera-verano de 1873, formalizada ya la Primera República y tras arrasar los republicanos federales de las elecciones generales, las iniciativas en pro de la constitución del Estado de Castilla la Vieja serían protagonizadas por José María Orense, quien durante el mes de abril, haciendo coincidir con el aniversario de la ejecución de los comuneros, se dedicó a recorrer la región para organizar el Estado Federal Castellano, realizándose a finales de este mismo mes numerosas manifestaciones pidiendo la proclamación de Castilla la Vieja en Estado Federal. El 3 de junio tiene lugar una reunión de diputados de las 17 provincias en la que divergen en cuanto al ritmo de materializar los trabajos federales, ya que los de Castilla la Vieja tienen mucha más prisa por constituir el Estado federal. Es por ello que ambos grupos regionales deciden marchar por separado. Esta mayor prisa se traducirá en la invitación de los republicanos de Valladolid a los comités federales de las 10 provincias restantes de Castilla la Vieja a que reúnan a sus correligionarios y delegados, con el fin de proceder a la reorganización del Estado federal. Estas iniciativas, tendentes a estructurar federalmente el territorio castellano-leonés, sufrieron una momentánea detención debido a las elecciones municipales que los republicanos de Valladolid consideraban muy importantes, ya que los ayuntamientos son para ellos los cimientos del edificio federal, y al estallido del movimiento cantonalista. Una vez recuperados estos episodios cantonales, se reanudaron nuevamente los trabajos en pro de la creación del Estado castellano. Así, los republicanos de Valladolid reiteraron su invitación a las restantes provincias a mantener una reunión con este objetivo en Medina del Campo. La reunión finalmente tuvo lugar el 8 de agosto, y no en Medina del Campo, sino en Valladolid. Allí, los delegados de las 11 provincias castellanas aprobarán finalmente las bases del Pacto Federal, acordando publicarlas, aunque no hay referencia de ello.
Tras los acuerdos a los que se llega el 8 de agosto, se carece de toda referencia a que se den pasos en el sentido de constituir el Estado federal de Castilla la Vieja, debido a la suspensión de garantías constitucionales impuesta por Castelar el 20 de septiembre y que se prolongó hasta prácticamente el golpe de Estado del general Pavía, que puso fin a la breve y primera experiencia de gobierno republicano federal, cerrándose así las posibilidades transformadoras del sexenio y abriéndose paso la primera restauración borbónica. En cuanto a conclusiones, se hace un símil como hemos podido comprobar, el Estado español en tiempos de Isabel II sufrió una gran crisis de régimen incapaz de solucionar. Cada vez estaba más deslegitimado ante las clases populares que se organizaron para tumbar la estructura a través de revoluciones como la Gloriosa o a través de firmas de pactos de corte federal y democrático. Podemos hacer un símil respecto a la situación del actual Estado español, el cual no da soluciones a las miserias de las clases populares y se esfuerza por evitar que los pueblos oprimidos puedan decidir sobre su propio futuro. Un Estado monárquico corrupto sin ningún tipo de legitimidad, unas instituciones cada vez más represivas y una menor garantía de los derechos y libertades se han traducido en una degradación de las condiciones de vida de las clases populares, una crisis territorial y una deslegitimación de la institución monárquica y del sistema capitalista. Y aunque los medios quieran dar una imagen de imposibilidad de victoria, existen las condiciones necesarias para un cambio de régimen. Ya se han dado las fases de crisis económica y el intento fallido del régimen de legitimarse con los nuevos partidos y una extrema derecha institucional que asuste a la población. Es el momento de generar una ofensiva popular, democrática y republicana en todos los pueblos del Estado, para lo que una idea de Castilla unida en pos del progreso y la soberanía y la república es fundamental para que ese cambio de régimen sea exitoso y suponga un avance para las clases populares, las mujeres y los pueblos. Para finalizar, recuperamos las arengas finales del Pacto Federal Castellano. La sangre de los Zapata, María Pacheco, Padilla, Bravo y Maldonado, que corren por nuestras venas, y el ardimiento de que guardan memoria estos pueblos de las comunidades, garantizan el éxito de nuestras aspiraciones y deseos.